Decíamos en un comienzo que el primer capítulo de Tesalonicenses nos iba a mostrar las características de una iglesia gloriosa, una iglesia muy particular con unos aspectos muy ejemplares para nosotros. Después, la tercera y cuarta reunión, Alberto nos estuvo hablando del capítulo 2. Y el capítulo 2 nos muestra las características de un ministerio también saludable. Pablo comienza recordando la historia de los tesalonicenses y después pasa a recordar cómo él se condujo. Ahora, hermanos, Pablo va a contarle a los tesalonicenses por qué él no pudo estar presente en algunas de las circunstancias que ellos vivieron. Y el propósito de enviar a Timoteo a la iglesia de Tesalónica para saber su situación. Ese es el contexto general, claro, de la carta. Pero en ese contexto nosotros vamos a aprender, mis amados hermanos, que una iglesia en auge, en crecimiento, necesita ser cuidada y pastoreada para que ese trabajo que Dios está haciendo entre estos hermanos no sea perjudicado. La manera como Pablo actúa y se conduce llega a ser un gran ejemplo para nosotros en cómo debemos edificar las iglesias o la iglesia y cuidar de que ese trabajo no se pierda. Aquí vamos a ver cosas muy preciosas, hermano, en medio de ese contexto amplio. Vamos a volver desde el verso 13. Yo voy a pasar esto rápido porque en mis primeras enseñanzas ya lo tratamos. Recuerden que hablamos que una de las características que tenía la iglesia tesalónica era su amor por la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Y eso ahí Pablo vuelve a recordarlo en el verso 13, donde comenzamos. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, Pablo le da gracias a Dios por la actitud de los tesalonicenses en relación a la palabra. Y la evidencia de que estos cristianos amaron y recibieron la palabra como de parte de Dios y no de hombres, fue que a pesar de la hostilidad que ellos vivieron, permanecieron firmes. Esta iglesia, como decíamos la vez pasada, también una característica de una iglesia gloriosa es una iglesia que es capaz de soportar las pruebas. Porque dice Pablo ahí en el verso 14, que eso es lo que Pablo usa para mostrar la evidencia de cómo ellos recibieron la palabra. La mejor manera de ver que una persona recibió la palabra de Dios es que después de recibirla, esa persona está dispuesta a sufrir y a pagar el precio por esa palabra. Si no, entonces la recibió en vano. Los sufrimientos nos muestran el valor que tiene Dios, Cristo y su palabra para nosotros. Entonces los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de gran prueba. Y Pablo inicialmente va a contarnos eso. ¿Por qué Pablo nos va a contar eso? Porque Pablo va a mostrar el motivo de su ausencia. Y su ausencia tiene que ver también con las pruebas que pasaron en Tesalónica. Dice ahí el verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ellos habían sido imitadores de Pablo, ¿recuerdan? Imitadores de los apóstoles. Y ahora dice Pablo que ellos también habían imitado las iglesias de Judea. ¿En qué sentido? Pablo explica. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. O sea, los tesalonicenses fueron una iglesia que Dios le permitió sufrir lo que habían sufrido las iglesias de Judea y padecer también de los de su propia nación la persecución que ya habían vivido las iglesias de Judea. Nosotros vamos a llegar ahí en el libro, de hecho, el estudio de los sábados, que después de que Dios comienza a hacer una obra en una ciudad, va a venir el diablo, hermanos. Y van a venir las pruebas, y van a venir las situaciones difíciles. Y Pablo, al ver a los tesalonicenses, se acordó
que esta iglesia estaba pasando cosas muy semejantes a las que son descritas en los primeros capítulos del libro de Hechos. ¿Y eso por qué Pablo lo dice? Porque a veces cuando nosotros estamos en una época de sufrimiento, generalmente nosotros pensamos que somos los únicos que pasamos por eso, que somos los únicos que vivimos esas circunstancias. Pero Pablo le recuerda a estos cristianos que esa situación que ellos están viviendo, otras iglesias las han pasado. ¿Sí? Y hasta de pronto situaciones más difíciles. Dice ahí el Pablo en el verso 15, explicándoles lo que habían vivido las iglesias de Judea. Los cuales mataron al Señor Jesús. O sea, los judíos no solo persiguieron a la iglesia, mataron al propio Señor Jesús. Y no solo eso, dice Pablo, y a sus profetas. Y no solo eso, haciendo una referencia a los apóstoles, dice ahí, y a nosotros nos expulsaron. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Nosotros nos vamos a dar cuenta que el odio de los judíos no era solo con Pablo en Tesalónica. El odio de los judíos comenzó con el Señor Jesús. Pasó por sus apóstoles, pasó por sus profetas y llegó a las iglesias. Podemos decir que donde Jesús es odiado, donde sus siervos son rechazados, su iglesia va a sufrir. Porque es un odio entre la luz y las tinieblas. Pablo se daba cuenta, Pablo llegaba a una ciudad, predicaba, y en la medida que el evangelio comenzaba a hacer una obra en esa ciudad, ahí venían los judíos. Y Pablo sabía que así habían sido con el Señor Jesús, así habían sido con los apóstoles y profetas, así habían sido con las iglesias en Judea. Entonces lo que estaba sufriendo Tesalónica era común, o sea, común a la iglesia. Hermanos, esto nos muestra, de pronto voy a resaltar un poco esto al final, que si nosotros queremos ser parte del reino de Dios y de lo que Dios está haciendo, debemos saber que Satanás odia ferviente y decididamente la obra de Dios. La edificación de la iglesia se va a dar en medio de conflictos. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, ya no tenemos una secta judía que viene detrás aquí a golpearnos, a perseguirnos, a sacarnos de la ciudad. Pero Satanás va a usar muchos medios para distraer, muchos medios para desanimar, muchos medios para generar contienda y aflicción al pueblo de Dios. Si de pronto no viene el celoso judío, de pronto va a ser alguien en el trabajo, va a ser problemas familiares, va a ser problemas entre nosotros, va a ser crítica, juicio, o tal vez va a ser a través de la superficialidad y el amor a las cosas del mundo. Pero ciertamente Satanás va a usar muchos medios siempre para oponerse a lo que Dios está haciendo. Y no solo lo vamos a ver en el libro de Hechos, no solo lo vamos a ver en la iglesia de Tesalónica, sino que también lo vemos en nuestros días. ¿Cuántas iglesias, cuánto trabajo que ha sufrido los embates y el ataque agresivo del diablo? Porque literalmente necesitamos aprender que cuando la iglesia está siendo cruel y sanguinariamente atacada de muchas maneras, el que está detrás de eso es el diablo. A veces vemos iglesias, hermanos, ministerios en una situación muy lamentable. Bueno, ese es el objetivo del diablo, hermanos. Y esa es la guerra de la iglesia, porque la iglesia sea edificada. Entonces Pablo les está recordando y les está diciendo, hermanos, pero eso que ustedes están viendo no solo ustedes. Y también podemos pensar eso. ¿Usted cree que los desafíos, las dificultades, los problemas son algo de nosotros? No, hermano. Mire la Biblia, mire la historia de la iglesia y vamos a darnos cuenta que eso es muy común. Dice Pablo que el propósito de Satanás es el siguiente en el verso 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Satanás y sus siervos y sus instrumentos tienen el propósito de silenciar el evangelio, hermanos. Tienen el propósito de silenciar la predicación de la palabra de Dios.
Tienen el propósito que por un lado las iglesias se desanimen y por otro lado las iglesias dejen de cumplir su deber de predicar el evangelio. Es una lucha que va más allá de nosotros. No es que Satanás se preocupe por el hermano Pablo David o se preocupe por la iglesia tal. Hay algo que al diablo le preocupa: el evangelio de Dios. Porque es el evangelio de Dios el que tiene poder para salvar. Pero si nos lleva a una situación de desánimo, de pecado, de contienda, de tibieza, ¿qué pasa inmediatamente? Dejamos de predicar el evangelio. Mire una iglesia dividida, mire una iglesia carnal, mire una iglesia materialista y se va a dar cuenta que el mensaje del evangelio fue silenciado. Ya no se predica, ya no se comparten las buenas nuevas, ya no hay celo por la salvación de las almas, ya no hay deseos que la iglesia crezca. En medio de problemas no hay eso, hermano. Por eso Satanás es tan astuto, tan incisivo en perjudicar la obra de Dios. Y nosotros debemos aprender de estas cosas, porque no solo seguramente van a suceder en el pasado, sino que estas cosas muy posiblemente, hermanos, van a venir de muchas maneras a nosotros. Y necesitamos estar velando y orando y aprendiendo de la palabra. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea, Pablo dice que los judíos, con esa actitud de odio a Cristo, a sus apóstoles, a las iglesias, ellos cumplen la medida de sus pecados. Jesús les dijo, ustedes a mí me persiguieron y cuando les envíe profetas y mensajeros a ellos también los van a perseguir. Los judíos, hermano, mantuvieron una firmeza en su odio contra el evangelio que llegó a un punto, como Pablo dice, que eso llegó al colmo. Ahora Pablo habla de un juicio, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Tal actitud de los judíos los hacía dignos de la ira de Dios. Y Pablo habla de esa ira en pasado. Algunos intérpretes dicen que Pablo está haciendo una referencia a las disciplinas que Dios había traído a la nación de Israel por la dureza de su corazón. Podría ser una referencia al exilio en Babilonia. Podría ser una referencia a las muchas disciplinas que Dios les dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Algunos dicen que Pablo habla en pasado porque eso ya está determinado. Y podía ser una referencia al año 70, donde Dios iba a permitir que viniera Roma y destruyera Jerusalén, matara a judíos, crucificara por doquier a este pueblo que se había levantado contra el Mesías y su pueblo. Y no estaba equivocado. Pablo sabía que la actitud de los judíos ya había determinado un juicio de Dios para ellos. Hay otros que dicen que esto hace una referencia plena y total al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver que aquellos que se rebelan contra la palabra de Dios están destinados a la ira de Dios. Y de la manera que a espada mataron, dice la Biblia, a espada morirán. Y de la manera que odiaron y aborrecieron, así serán juzgados y aborrecidos por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, este es el contexto. El tema como tal que yo quiero enfocarme va a ser los siguientes versos. Porque aquí Pablo está recordando lo que sucedió en la iglesia de Tesalónica por algo que él hizo y una manera como él se condujo. Dice ahí el verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Ahora, como Alberto venía explicando, que eso es algo que uno ve en el contexto de la carta, Pablo está haciendo un recuento, pero también Pablo está haciendo una defensa. Y en este versículo nosotros podemos entender que Pablo va a explicarles a los tesalonicenses su ausencia.
¿Por qué él no estuvo en esos días de sufrimiento? ¿Por qué él dejó la ciudad? ¿Por qué él no ha vuelto a visitar a los hermanos que están en semejante prueba? Posiblemente, algunos decían, porque ahí hay un contexto detrás que es claro, pero que no es detallado por Pablo. Algunos decían, no, Pablo es un mercenario, predica el evangelio y apenas vienen las pruebas se va y deja a los hermanos en medio de los problemas. Pablo es un profesional, él no se importa por la iglesia, él no tiene amor hacia el pueblo de Dios. Él no tiene ninguna preocupación de dejar una iglesia nueva en crecimiento sola. Entonces Pablo nos va a explicar por qué él se condujo de cierta manera. Y eso va a ser muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí Pablo no solo nos va a mostrar lo que él hizo, sino que volvemos al principio por el cual estamos estudiando la carta, o uno de los principios. Pablo nos va a dejar ejemplo. ¿Cómo? Como siervos de Dios deberíamos comportarnos cuando la iglesia está en medio de dificultades, cuando la iglesia está en medio de situaciones complejas. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Bueno, eso lo vamos a ver en este pasaje. Dice ahí, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Pablo veía que esa separación con los tesalonicenses no iba a ser mucho tiempo. De pronto Pablo está haciendo una referencia a que el tiempo aquí en la tierra es poco y van a estar juntos en el cielo, o que él tenía el propósito realmente de volver a la iglesia. Pero miren lo siguiente que él dice: separados por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Pablo nos dice que su separación de la iglesia es física, pero su corazón está con esta iglesia. Ya el capítulo 2, en los versos anteriores, como los hermanos estuvieron viendo los domingos pasados, Pablo nos mostraba el mucho afecto que él tenía por esta iglesia. El amor entrañable que Pablo adquirió en estas pocas semanas que estuvo conociendo a estos cristianos. Y aquí ya Pablo comienza a mostrarnos algo muy importante. Aquellos que sirven a la iglesia de Dios deben tener amor por aquellos que sirven. Mire una frase que creo que John MacArthur decía. Él decía lo siguiente: algunos estudiosos afirman que el 90% de las personas que fracasan en su vocación de vida lo hacen porque no pueden relacionarse bien con otras personas. Mire este asunto. Las personas pueden estar bien preparadas, tener habilidades, dones, llamamientos, pero si son egocéntricas, nunca van a servir al pueblo de Dios. De igual manera, el pastor mejor preparado académicamente puede ser un lastre para la iglesia si no busca amar con sacrificio y servicio a su pueblo. Podemos tener un ángel, hermano. Él conoce todos los misterios de Dios, todas las profecías, toda la Biblia de memoria. Pero si él no es capaz de amar al pueblo de Dios, él va a ser un lastre para el pueblo de Dios. Él va a ser un problema para el pueblo de Dios. Él va a ser agente de división, de herejía, de muchas cosas en medio del pueblo de Dios. Por eso Pablo decía, si no tenemos amor, nada somos. Y alguien decía, una iglesia que no ve el amor de aquellos que le sirven es una iglesia que no les va a respetar. Qué frase, hermanos. Porque usted se da cuenta, ¿no? Cuando las personas sirven para promocionarse o cuando las personas sirven por amor a Dios, por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Y Pablo decía, hermanos, aunque ustedes no ven mi rostro, yo los tengo en mi corazón. Pablo nos ha mostrado en esta carta que los pensamientos y las oraciones de Pablo están por esta iglesia.
Mi ausencia, es como si Pablo estuviera diciendo, mi ausencia no es porque no los ame, tesalonicenses. Y aunque estoy ausente, mi corazón está con ustedes. ¿Usted ha sentido eso? Cuando usted ama, siente eso. Que aunque está en otro lado, su corazón está allá donde usted ama. ¿Sí? Entonces Pablo nos va a mostrar que su ausencia, primero que todo, no fue falta de amor. Sigue diciendo, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. O sea, él estaba lejos, pero su deseo, su preocupación, y se esforzaba, porque ahí dice procuramos, esa palabra con mucho deseo es una expresión que habla de una pasión dominante. O sea, Pablo realmente quería estar con los tesalonicenses. Realmente Pablo amaba a esta iglesia y quería estar con ellos y acompañarles en ese proceso en el que ellos estaban. Pero ¿por qué Pablo no había podido? Bueno, ahí el verso 18 nos lo va a decir. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Si usted lee Hechos, la trifulca fue tan grande en Tesalónica que los hermanos le rogaron a Pablo que saliera. Porque Jackson y otros hermanos habían sido llevados al público y habían sido azotados y había todo un escarnio. Y ellos decían, no, si ven a Pablo lo matan. Porque Pablo, al ser una figura tan predominante en la iglesia, era un objetivo militar. Entonces los hermanos, Pablo, sal de la ciudad. Pablo, sal de la ciudad. Y lograron sacar a Pablo de la ciudad. Pero Pablo dijo, no, yo vuelvo a la ciudad. Pero cuando intentaba volver, Pablo nos dice que Satanás le estorbaba. O sea, si algo ve uno aquí es que había una seria oposición del diablo a la obra que se estaba haciendo en Tesalónica y al ministerio de Pablo. Y ahora Pablo dice acá, pero Satanás nos estorbó. Quiere decir que seguramente habían cosas externas visibles, pero Pablo entendía que la oposición era espiritual. Tremendo, ¿no, hermanos? A veces nosotros solo vemos lo externo, pero no vemos la realidad espiritual que está detrás de la oposición. La realidad espiritual que está detrás de aquellos impedimentos que no nos dejan avanzar en la obra. La realidad espiritual que está detrás de aquello que nosotros queremos hacer y no podemos hacer, aunque es algo bueno. Pablo dice aquí que Satanás les estorbó. Y habla como si hubiera sucedido varias veces. Satanás, hermano, pone obstáculos para que la obra de Dios avance. La edificación de la iglesia no se da en un parque de diversiones. Se da en un campo de batalla espiritual. Y muchas veces esos avances se dan en medio de lucha, en medio de persistencia, en medio de un trabajo sufrido, en medio de abnegación, en medio de contradicciones. A veces nosotros como cristianos ignoramos eso, hermanos. Y tenemos un ideal de vida cristiana y de ministerio. Entonces cuando vienen las pruebas, cuando viene el diablo, cuando vienen las dificultades, nos decepcionamos. ¿No es así? Pero no, hermanos, la edificación de la iglesia, como dice el hermano Gino en su libro, es en medio de la guerra. Edificación y guerra. ¿Sí? Ahora, Pablo nos está diciendo, hermanos, yo quería estar entre ustedes, insistentemente, pero el diablo no me lo ha permitido. O sea, el diablo estorbó. Y no solo una vez, sino varias veces el trabajo de Pablo. Y a Pablo le preocupaba. ¿Por qué le preocupaba? Porque no de las pocas, pero de las iglesias que dieron un buen fruto y con las que valía la pena trabajar, era esta. Había iglesias que seguramente Pablo no quería quedarse. Hay iglesias que Pablo decía no. Pero acá Pablo veía un terreno ideal para trabajar.
Veía hermanos con hambre en la palabra. Venía con hermanos que querían crecer. Veía hermanos que querían servir a Dios. Y cuando usted encuentra lugares así, usted quiere trabajar. Yo lo digo personalmente. Cuando usted encuentra lugares donde los hermanos aman la palabra, quieren que se den la palabra, usted quiere quedarse ahí. Usted quiere enseñar ahí, usted quiere servir ahí, usted quiere cooperar con lo que Dios está haciendo ahí. Hay lugares en los que uno no quiere estar. Le toca estar, pero no quiere estar. Entonces Pablo ve en Tesalónica eso, y eso es lo que nos va a decir ahí en el verso siguiente, en el 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. O sea, hermanos, yo quería estar donde ustedes, Satanás me ha estorbado porque... Hermanos, yo quiero que ustedes sepan, ustedes son mi gloria, ustedes son mi corona. El día que yo me presente delante del Señor, una de las cosas que yo voy a traer delante del Señor fue el trabajo que yo hice entre ustedes. Ustedes son mi recompensa, ustedes son mi gloria. Si algo en lo que Pablo, en el buen sentido, se podía jactar, era de la obra en Tesalónica. ¿Sí? Es como cuando usted trabaja y el asunto le queda bien. Entonces te dice, no, yo quiero que vean esto porque este es mi trabajo. Entonces Pablo decía, cuando llegue al tribunal de Cristo no quiero presentar a los corintios, voy a presentar a los tesalonicenses. Señor, este es mi trabajo, el otro es de Apolos. Ustedes son mi corona, tesalonicenses. ¿Sí? Cristianos los que usted, y a veces uno tiene esa sensación, hermano, mire, le presento a estos hermanos que llegaron, los evangelizamos, se convirtieron, están sirviendo al Señor. Y ese no es discípulo mío. No es mi corona, ese es de Alberto. Pablo decía, ustedes son mi corona, ustedes son mi gozo, ustedes son mi alegría. Es como si Pablo le estuviera diciendo, hermanos, no piensen que no estoy con ustedes porque no los amo. O porque no me intereso por la obra que Dios está haciendo entre ustedes. Claro que sí. Pero Satanás me ha estorbado. ¿Sí? A veces en los lugares donde más se está trabajando, más se está viendo fruto, es donde Satanás va a llegar a ser más incisivo. Y sigue, porque es que a veces el hecho de que el capítulo cambie, nosotros pensamos que el tema cambia, hermanos. Pero sigue una misma idea, por eso no lo quisimos cortar. Dice, por lo cual, o sea, como ustedes son mi corona, como ustedes son mi trabajo en el Señor, por lo cual no pudiendo soportar más, o sea, esa situación de querer ir, querer ayudar y no poder hacerlo, y Pablo en esa preocupación dice, ya no pudiendo soportar más, tomé la decisión de hacer algo. ¿Qué hizo Pablo? Acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Pablo, en su preocupación por la iglesia de Tesalónica, él comienza a procurar viajar, no puede. Al ver que él no puede, él toma la decisión, no vamos a enviar a Timoteo. Timoteo era un joven colaborador, pero no era tan conocido. Era un hermano que estaba creciendo con Pablo. Seguramente el rostro de Pablo era conocido por todo el mundo. ¿Sí? Ay, llegó, porque ya decían, ay, llegó los que trastornan ya Pablo era famoso. Entonces Pablo decide en su preocupación para no dejar a la iglesia sola, comisionar a Timoteo. Y eso es muy importante, hermanos. Aquellos que sirven a la iglesia deben amar la iglesia y deben preocuparse por su estado espiritual, estén ellos o no estén. Esto es algo que Pablo hacía. Pablo predicaba el evangelio y la gente se convertía, pero Pablo no abandonaba a esas personas. Pablo procuraba quedarse con ellos, trabajar con ellos. Si no podía, Pablo procuraba enviar a alguno de sus colaboradores a trabajar entre estos hermanos. Póngase usted a pensar esto, hermano. Es una iglesia nueva, en crecimiento, con una férrea oposición. Definitivamente necesitaba un cuidado.
Y eso aquí nos muestra algo importante, hermanos. No podemos pensar que como la iglesia está creciendo, se está fortaleciendo, la iglesia no necesita cuidado. Yo una vez escuché a una persona decir lo siguiente: hermano, está cuidando la iglesia, está pastoreando, están enseñando. No, hermano, esa iglesia no necesita. Los hermanos ya conocen la palabra, esa iglesia no necesita. Entonces, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, con el tiempo que pasó, hermanos. No les cuento qué pasó, hermanos. Una iglesia necesita cuidado, hermanos. Todos necesitamos ese cuidado del Señor, ese pastoreo bíblico, esa instrucción, ese ánimo, ese fortalecer la fe, ese aprender la palabra, esa disciplina, esa exhortación. Todos la necesitamos, hermano. Y cuando no hay ese trabajo en una iglesia, es como si usted construyera una casa bonita, pero usted no le pone puerta y usted se va a viajar. ¿Qué cree que va a suceder con esa casa en los meses, hermano? Así a veces ha pasado con la iglesia, hermanos. Se construye una casa, se edifica, pero no se le pone seguridad y se abandona. ¿Qué va a hacer el diablo con un lugar así, hermanos? Pablo ya había aprendido eso. Pablo en su primer viaje pasa por las iglesias de Galacia, Iconio, Listra, Derbe, él predica en todos lados, sale de eso, llega a Antioquía, va a comenzar su segundo viaje y le dicen: ¿sabe qué, Pablo? Esas iglesias se desviaron. Llegaron los judaizantes, pervirtieron el evangelio que habían escuchado. Ahí Pablo escribe Gálatas. Pablo ya sabía que él trabajaba y después de ese trabajo que sucedía, venía el diablo. Y nosotros debemos aprender, hermanos. En estos días le estoy leyendo un libro, me ha impactado mucho, y el hermano decía: generalmente lo más difícil no es comenzar un trabajo, lo más difícil es que ese trabajo se mantenga. Eso es lo más difícil, hermanos. Cualquiera comienza, hasta en el mundo, ¿usted no se da cuenta? ¿Cuántos proyectos comienzan? Lo difícil es que prosperen y se mantengan. Y así es en la iglesia, hermano. Muchas iglesias comienzan. Lo difícil es que se mantengan. Pablo sabía eso, hermanos. Entonces Pablo toma la decisión de enviar a Timoteo. Ahora Pablo nos da una descripción de aquel que él envía. Ya habíamos hablado de Timoteo, ¿cierto? En la introducción de la carta. No va a entrar en mucho detalle, pero por lo menos lo que Pablo nos vuelve a decir de él. Dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio. Pablo veía en Timoteo un hermano, o sea, no era un incrédulo. Las tareas de la iglesia son para hermanos, ¿sí? Eso es obvio, ¿no? Dice ahí: un servidor de Dios. Pablo veía que Timoteo tenía un llamado de Dios y un encargo de Dios, y que trabajaba para Dios. Y eso nosotros necesitamos mirar también. ¿Por qué? Porque aunque hay necesidades, aunque hay trabajo, necesitamos mirar si el trabajo que se va a delegar es un trabajo que proviene de Dios, para alguien que sirve a Dios. Porque hay gente que sirve a sus propios vientres, dice la palabra. Hay gente que está interesada más en su gloria, en su nombre, en sus ambiciones personales. Hay gente que sirve al diablo a través de errores, a través de divisiones. No todos sirven a Dios, hermano. En estos días hablaba con un hermano que me decía la situación de un lugar bien lejano, otro país. Me decía: hermano, pero ahí la que sirve, la falsa profetisa, sirves al diablo, hermano. Porque lo único que está haciendo es obras del diablo en medio de la iglesia. Porque cuando dice aquí un siervo de Dios, quiere decir que hay otros que sirven a otros. No todos sirven a Dios, hermano. Jezabel en Apocalipsis habla de una mujer que sirve a los ídolos en medio de la iglesia. Entonces, pero cuando Pablo miraba a Timoteo, decía: Timoteo es un hermano que está sirviendo a Dios. Y no solo de eso, dice ahí: y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. Timoteo servía a Dios y colaboraba con Pablo
en el ministerio del evangelio. Eso era otro asunto que le daba mucha confianza a Pablo. Pablo veía que este joven servía a Dios y servía con él en la predicación del evangelio. O sea, para Pablo, entre sus muchos colaboradores, como vimos en la introducción de la carta, Timoteo era el que él escogía para ciertas funciones especiales. Porque, hermanos, a veces nosotros decimos, hay mucha necesidad. Dios permita que la iglesia en Ciudad Bolívar pueda enviar obreros. Dios permita que la iglesia en Ciudad Bolívar pueda preparar familias para enviar a otros lugares. Pero no podemos enviar a cualquiera tampoco. ¿Me hago entender? Tienen que ser personas preparadas. Tienen que ser personas que conozcan el evangelio, que hayan servido con nosotros en el evangelio, que cuando vayan nosotros podamos decir con toda confianza, recibir. Entonces Pablo veía en Timoteo eso, un buen y fiel colaborador suyo en el evangelio. Él tenía una misión. Imagínese que Timoteo, hermano, en este momento va a ir a una iglesia nueva, creciendo, en oposición. Se necesita alguien de un calibre particular. Y uno se da cuenta que Timoteo tenía ese calibre. Pablo sale en su tercer viaje y en su tercer viaje funda la iglesia de Éfeso. Después sale ahí para Jerusalén y termina preso. Sale de la prisión en Roma y ¿sabe qué hace Pablo? La iglesia más grande de Asia, Éfeso, le dice a Timoteo, Timoteo, te toca irte para Éfeso. O sea, Pablo vio en Timoteo, hermanos, un tremendo ¿qué? Colaborador. Cuando hay desafíos grandes, necesitamos hombres preparados, capaces, útiles, fieles, probados, para que cumplan ese trabajo, ¿no? Aquí también estamos aprendiendo, ¿cierto, hermanos? Porque a veces hay necesidad y el que se envía es peor, hermano. Acaba lo que se estaba haciendo en allá. Así ha pasado también. Entonces necesitamos aprender, por eso les decía, hermano, en situaciones necesitamos aprender cómo la Biblia nos muestra tratar ciertos asuntos. Y ahora la comisión de Timoteo, dice ahí, nuestro colaborador en el Evangelio de Cristo, dice, para confirmar y exhortaros respecto de vuestra fe. Confirmar y exhortar. Ahora, hermanos, si usted se pone a mirar en el libro de Hechos, las principales funciones de los apóstoles eran esas. Confirmar y exhortar. O sea, esta iglesia tenía fe, Dios estaba haciendo algo, pero necesitaba ser ¿qué? Confirmada en esa fe que ellos tenían. Y ser exhortada en el sentido de que no se desanimaran de las pruebas. O sea, Timoteo tenía que llegar allí, seguir trabajando para fortalecer el trabajo entre los hermanos y animar a los hermanos para que ellos no desistieran en medio de las pruebas que se enfrentaban. A veces uno va a darse cuenta de eso. Dios está haciendo algo, hermanos, pero si no se fortalece eso que se está haciendo, de pronto se cae. A veces Dios está haciendo algo, pero si los hermanos caen en desánimo por las pruebas, el trabajo también va a ser perjudicado. Entonces necesita mucho ese trabajo de confirmar lo que Dios ya está haciendo y también animar a los hermanos para que no bajen la guardia. Yo a veces siento que ese es mi trabajo aún entre los hermanos aquí. Confirmarlos en la fe que tenemos, confirmarlos en el llamado que tenemos, confirmarnos en la palabra que tenemos y animarnos. Porque uno se da cuenta que las situaciones hacen que ustedes lleguen al otro domingo así. ¿Qué pasó? No, les toca acá, hermano, anímense y exhortarlos. Y lo necesitamos todos, lo necesitamos, hermano. Toda iglesia necesita ser confirmada. Y toda iglesia necesita ser animada. En un mundo como el que vivimos, hermano, el desánimo, la tristeza y la incredulidad abundan. Entonces necesitamos, hermano, afírmese en la palabra. Vuelva a Cristo, vuelva a la palabra, no desista y hágale. ¿Sí? Como el entrenador de boxeo, el otro está recibiendo golpe, el otro párese, no desista, siga.
Y ese era el trabajo de Timoteo. Sigan, hermano, no desistan, llore 5 minutos y párese y avance. Y no deje que el diablo, no deje que el mundo, no deje que el pecado, no deje que los problemas. Sigan, hermanos. Bueno, ese era el trabajo de... Porque cuando no hay ese ánimo, a veces las personas desisten. Alguien en estos días nos contaba algo, hermano, que es un ejemplo tan sencillo pero tan real, que iba en cicla y llegó un punto que dijo, no, ya, va a botar esa cicla. Y pasó otro ciclista y le dijo, hágale, no se desanime, siga. Y dice, hermano, no sé, pero esas palabras me dieron aliento y llegué. Hermano, nosotros necesitamos personas que nos digan, siga, hermano, no se desanime. No mire los problemas, no se deje opacar por el diablo, siga, ¿cierto, hermano? Y esa era la labor de Timoteo. Claro, en un ambiente de oposición todavía esto toma más valor. Sigan, hermanos. Entonces Pablo llama a Timoteo para que vaya y cumpla eso. Dice en el verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, o sea, a fin de que ustedes no se desanimen, hermano, por las tribulaciones. Aunque yo no pude estar, está diciendo Pablo, yo conozco a Timoteo. Timoteo es el indicado para ir a ustedes y animarlos y fortalecerlos para que sus corazones no sean inquietados. O sea, ellos no se llenen de desánimo, ellos no se llenen de preocupación, porque a veces viene la prueba y ¿será, Señor, que estoy haciendo tu voluntad? Pero estoy haciendo tu voluntad y viene esto, estoy haciendo tu voluntad y nos pasa esto, estamos orando y nos pasa esto, estamos predicando y nos pasa esto. Señor, ¿será que es tu voluntad que siga? Eso viene, ¿no, hermanos? Esas inquietudes, esas dudas, ese conflicto en nuestra alma. Entonces Pablo envía a Timoteo para que les ayude y los hermanos no se inquieten ante las pruebas que están viviendo. Y dice ahí, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, hermanos, Timoteo va a ir a recordarles que ustedes están sufriendo porque para eso fueron puestos. Y yo ya les había enseñado. O sea, la iglesia no debe sorprenderse de las pruebas, hermano. Y Pablo ya les había mostrado a estos cristianos que eso era parte del camino. Dice en el verso 5. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. O sea, Pablo ya no pudiendo soportar más, envía a Timoteo para ayudar a los hermanos y también ¿para qué? Para él saber qué estaba pasando. Qué corazón el de Pablo, ¿no, hermanos? Pablo prefiere quedarse solo en Atenas, dejar a sus compañeros regresar a Tesalónica para que ellos trabajen en Tesalónica y le puedan contar a él qué está pasando en Tesalónica. Pablo tenía inquietud en su corazón saber qué había sucedido con estos nuevos creyentes. Dice él, no sea que os hubiese tentado el tentador. O sea, Pablo quería saber qué había pasado con la iglesia porque él tenía la inquietud si el diablo había tentado a estos hermanos, si el diablo había desviado a estos hermanos, si el diablo había obtenido el fruto de su propósito entre los hermanos. Pablo tenía esa preocupación. Pablo, como decíamos ahora, no solo edificaba iglesias, sino cuidaba estas iglesias, se preocupaba por las iglesias. Y dice ahí, y que nuestro trabajo resultase en vano. Esa palabra en vano, eiskenon en el griego se puede traducir vacío, nulo, inútil, algo que se hizo para nada. O sea, Pablo estaba preocupado de que estos cristianos ante la prueba y ante la tentación del diablo hubieran desistido y el trabajo que él hubiera hecho ahí entre ellos o que había hecho entre ellos hubiera sido en vano. Hermanos, esto es terrible, porque puede ser que fervientemente lleguemos a un lugar, prediquemos el evangelio, las personas reciban el evangelio, Dios comienza a hacer algo entre esas personas, pero salgamos por las circunstancias y venga el diablo y acabe con eso. Pablo tenía esa preocupación. ¿Por qué tenía esa preocupación? Yo creo que la experiencia de Pablo, hermano, le mostraba
que realmente esto era un conflicto serio. Realmente esto era un asunto tan crucial que si las iglesias no tenían ese cuidado, iban a poder experimentar estos fracasos. Ahora, del verso 6 en adelante, Pablo nos va a contar el informe de Timoteo. ¿Qué Timoteo vio ahí en Tesalónica? Yo voy a parar acá. Quería llegar hasta acá y quiero hacer unas aplicaciones finales en cuanto a lo que vimos, porque parece ser que todo lo estamos relacionando con Tesalónica. Pero vamos a hacer unas aplicaciones finales en cuanto a lo que esto enseña para nosotros. Primero, la situación de la iglesia, hermanos. Segundo, el ejemplo de Pablo. Tercero, los colaboradores de Pablo. Y cuarto, las advertencias que Pablo nos da en este pasaje. Primero, la situación de la iglesia, hermanos. Hermanos, la iglesia se edifica en un campo de batalla. Y nosotros debemos entender eso. Nosotros no podemos tener una visión diferente de la iglesia. A veces es palabras, pero que parecen lo que piensan las personas. La iglesia no es un parque de diversiones. O sea, usted en la iglesia no viene a jugar, a divertirse, a entretenerse. Eso lo hacen los parques de diversiones, hermano. La iglesia, la Biblia nos dice que es un ejército. ¿Y usted sabe para qué una nación tiene un ejército, hermanos? Porque hay una guerra, porque hay enemigos. La iglesia es un ejército, hermano. Quiere decir que la iglesia está en un campo de batalla real, con desafíos reales, con dificultades reales, con enemigos, aunque espirituales, pero reales. Ay, es que yo pensé que en la iglesia no pasaba esto. Ay, mi hermano. Es como decir, ay, yo pensé que en una guerra no habían muertos. Hermanos, debemos ser conscientes que la iglesia está en un campo de batalla. Algunas iglesias porque están comenzando, otras porque llevan más tiempo. Pero todas, en mayor o menor medida van a aprender estas verdades. Y nosotros no somos exentos de esto. Algunos hermanos a veces no entienden las cosas, porque también uno entiende que está en un proceso de madurez, porque no todo el mundo sabe. Hermanos, ustedes, porque acá con la palabra, porque, hermano, si usted supiera las cosas que pasa, si usted supiera las cosas que enfrentamos, los pecados que nos enteramos, las dificultades que llevamos, ustedes entenderían por qué en algunos asuntos somos tan serios. Nosotros tenemos que velar, cuidar, enseñar, corregir, disciplinar. Entonces a veces la iglesia es muy ingenua. Hay muchos lugares donde uno ve esa ingenuidad, que eso tiene un costo altísimo, hermanos, en la vida espiritual de la iglesia. Entonces, entre más serios, más bíblicos, más santos, más amorosos seamos, eso va a ser un bienestar para la iglesia misma. Por el tipo de realidad que vive la iglesia, ¿no? La iglesia está en un conflicto espiritual, hermanos. No solo Tesalónica. Tal vez nosotros no somos los cristianos de Tesalónica, por eso tal vez no tenemos tantas pruebas, pero en lo que somos vamos a experimentar también ciertas dificultades. Primero, hermano, nunca olvidemos esa visión de la iglesia más de la guerra, del conflicto. Eso es importante recordarlo en este pasaje. Segundo, esto también nos habla a aquellos que servimos en la iglesia, hermanos. Necesitamos amar la iglesia. Necesitamos amar la iglesia, hermanos. Necesitamos estar preocupados los unos por los otros. Dice Pablo que él estaba separado de los hermanos de vista, pero no de corazón. Su corazón estaba con ellos. Su corazón se preocupaba en las situaciones de ellos. Su corazón oraba por ellos, su corazón sufría por ellos. Eso que decía Alberto la vez pasada es cierto, hermano. Necesitamos amar más. Porque si no amamos, realmente nuestro ministerio va a ser muy limitado o no vamos a tener ministerio. El ministerio va a estar relacionado con el amor. Necesitamos amar, orar, preocuparnos los unos por los otros.
Tal vez algunos tenemos más responsabilidad que otros, es obvio. Pero siempre Dios va a poner personas a nuestro alrededor por las cuales preocuparnos, por las cuales orar, por las cuales llamar, por las cuales visitar, por las cuales ayudar. Es tremendo porque algunos nos vemos de vista, pero nuestro corazón está lejos. ¿Sí? Nos vemos, pero nuestro corazón está lejos. Pablo estaba lejos, pero su corazón estaba con los hermanos. ¿Dónde está? Bueno, de vista nos estamos viendo, todos aquí, por lo menos que estamos aquí. Pero ¿cómo está nuestro corazón, hermanos? Nuestro corazón hacia Cristo, hacia su obra y hacia su iglesia. ¿Estamos de corazón? ¿No estamos de corazón? A mí este pasaje me llamaba mucho la atención, hermanos, porque posiblemente algo que estoy entendiendo y creo que el Señor me está hablando mucho a mi corazón y también quiero que la iglesia vaya sabiendo estas cosas, es que posiblemente no vamos a estar de vista algún tiempo. Cada vez más sentimos una inquietud a cumplir otras responsabilidades que el Señor nos está llamando a hacer en otros lugares, hermano. Pero estaremos ausentes de vista, pero no de corazón, hermanos. A veces, por ejemplo, los miércoles ya no puedo venir a reunión de oración, hermanos, por otra responsabilidad que estoy tomando. No estoy de vista, pero de corazón estoy acompañándolos en oración. Y realmente, hermanos, puede que usted no pueda estar de vista en algunos aspectos, pero Dios mira el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón, nuestros pensamientos? Alberto ayer hablaba cosas muy ciertas. A veces nuestro corazón está en vanidades, hermano. Comprar, vender, ¿sí? Casarnos, darnos en casamiento. Y no que esas cosas sean malas, hermanos. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Yo quiero tener para poder servir más a la iglesia. Yo quiero casarme para tener un matrimonio que sirva a la iglesia. ¿Sí? Necesitamos hombres y mujeres, hermanos. Porque el trabajo es mucho, ¿no? ¿Usted se ha dado cuenta? El trabajo es mucho, hermanos. Tenemos mucho trabajo. Y si nosotros queremos que Dios bendiga la obra que está haciendo entre nosotros, necesitamos hombres y mujeres que amen de corazón, que tengan carga. Como el sacerdote que tenía, el sumo sacerdote tenía en su pecho un pectoral donde estaban las 12 piedras, Urín y Tumín, ¿no? Y cada piedra tenía el nombre de una tribu. Nosotros necesitamos tener el pueblo de Dios escrito en nuestros corazones. Orar por ellos. Cuando falta uno, así que le duela a uno interiormente. Si no hay amor, hermanos, y Pablo es un ejemplo de amor hacia el ministerio, ¿no? Porque hay gente que sirve. Si las personas se van y no vuelven, no les importa. Porque ellos no sirven a las personas, sino se sirven a sí mismos. Usan el ministerio como una plataforma personal. Pero no, hermanos, nosotros debemos preocuparnos los unos por los otros, orar. Eso es parte esencial de un ministerio agradable al Señor. Tercero, estemos presentes o ausentes, necesitamos cuidar de los desafíos que tiene la iglesia. Eso es algo muy importante, hermanos. Antes, y eso es algo que creo que nosotros necesitamos entender. Cuando salimos, nosotros debemos estar muy velando para que las cosas que queden en las manos correctas, haciendo las manos correctas. Siempre pendientes, siempre orando. No podemos desvincularnos de la iglesia, ¿cierto, hermanos? Eso me habla personalmente a mí. A veces uno sale, hermano, y alguien me decía, hermano, tan chévere, se va a descansar. No es a descansar. Hermano, se va a pasear. No es a pasear, hermano. Ya quisiera un descanso y un paseo, pero esos viajes de nosotros no son ni descanso ni son paseos. Son viajes a servir a los hermanos. Y a veces uno sirviendo a los hermanos, pues todos los desafíos, pero igualmente, hermano, nuestro corazón está aquí. Y debería estar atentos. Si nosotros no podemos desvincularnos de la iglesia donde el Señor nos colocó. ¿Sí? Entonces Pablo nos muestra aquí que aunque él no estaba, él dejó todo, hizo lo máximo posible para que estuviera por lo menos Timoteo. ¿Cierto? Si no estamos algunos, hermanos, ustedes tienen que aprender a recibir el ministerio de otros hermanos. Porque a veces a Pablo creo que lo estorbó Satanás. Pero por
a veces hasta por el crecimiento mismo de la iglesia, el Señor a veces permite que salgamos para que otros comiencen a crecer. Y la iglesia también tiene que aprender a recibir el ministerio de otros hermanos. Porque Dios usa a fulano y usa a sutano. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. No es una obra de... Si esto es una obra de hombres, hermano, apague y vámonos. Pero si Dios está trabajando en nuestros corazones, vamos a ver cómo Dios va usando a uno, eso va usando a otros, va preparando a otros. Y qué bendición, hermano, que hubieran más. Esa es nuestra oración. Una de las cosas que siempre hablamos los que estamos sirviendo en medio de nosotros es, hermano, necesitamos más colaboradores. Más colaboradores. Oremos por los hermanos que Dios está levantando, por sus familias, para que Dios trate, para que Dios regule, para que Dios madure, para que Dios estabilice, para que otros puedan servir. Nosotros somos conscientes que el ministerio es colectivo, no es individual. Y la iglesia también tiene que aprender esas cosas, ¿cierto, hermanos? Aquí no es si está fulano o si está sutano, aquí es si está Cristo, si está su palabra, si estamos en Él. Es lo que debe importarnos. Amén. Necesitamos cuidar nuestro lenguaje a veces, nuestro corazón, corregirlo. Porque a veces somos así, ¿no, hermanos? No lo digo por alguna situación, pero uno sabe que el corazón del hombre es así. Final, hermano, cuarto. Esa advertencia, hermano, de que la obra puede ser en vano, a mí me estremeció. Imagínese usted trabajar años o meses, como Pablo en este caso, y que después vuelva y eso se acabó. Eso debe ser una decepción muy triste. ¿Usted ha tenido alguna vez un fracaso económico? Usted montó un negocio, levantó eso y en un momento eso se cayó. Bueno, si eso es triste, imagínese usted experimentar eso en lo que hizo para Dios en esta tierra. Entonces nosotros necesitamos cuidar la obra de Dios, porque la obra de Dios tiene muchos enemigos, hermano. Y no solo tenemos ejemplos en la Biblia, tenemos ejemplos en la historia, tenemos ejemplos de iglesias que comenzaron muy bien, hermanos. Y no se cuidó y no se veló y pasaron cosas difíciles. Entonces eso es una advertencia, hermanos. ¿No creen que es una advertencia para todos nosotros? Para estar velando, orando, cuidando la obra que Dios está haciendo entre nosotros. Y que nuestro trabajo no resulte en vano. Dios nos ayude, hermanos. Qué pasaje, ¿no? Yo les decía que era un pasaje tremendo. Ahora, lo tremendo es que los tesalonicenses, cuando viene Timoteo con el informe, le dice, están bien, Pablo. Están mejor de lo que esperábamos. Que así seamos nosotros, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, mis hermanos.